Listo. Bueno, primeramente, pues darles pues un agradecimiento. Yo sé que no es fácil. Eh, hubo bastantes situaciones complicadas. El tráfico pues ha estado infernal, ¿verdad? Los alrededores de Ciudad Universitaria. Y creo que al final pues se accedió, ¿verdad? En parte, también por algunas actividades que estaban pendientes y al ver pues que durante la mañana pues la gestión del ingreso estuvo muy, pero muy complicada. Bueno, no digamos ahorita por la tarde noche, que yo sé que más de alguno que de repente ha estado en la calle, pues ha estado pues bien difícil el tráfico. Pero bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy la vamos a desarrollar de esta manera. Yo la grabo para que así quede constancia, ¿verdad? Que la misma se desarrolló y al mismo tiempo también siempre la comparto en el chat para que de igual manera pues quede para aquellos que de repente no se pudieron conectar hoy, ¿verdad? Ya sea por una u otra razón que se les hizo difícil, ¿verdad? Poderse conectar. De igual manera, pues vamos a esperar. Todavía no se ha hecho la notificación en cuanto a lo que es el feriado morazánico por parte de la universidad. Sí ha sido efectuado a través del gobierno, pero bueno, hay que estar esperando, ¿verdad? Y hay que estar a la espera, ¿verdad? De las redes sociales, que seguro pues va a ser mañana en el transcurso del día. Y si no, pues cualquier otra cosa, pues se les va a informar, ¿verdad? Para ver cómo vamos a finiquitar también ese tema, ¿verdad? De igual forma, les invito a seguir y continuar con las actividades que están pendientes. No se les olvide que para el próximo viernes, digo próximo viernes porque es el viernes hábil después de la Semana Morazánica, que es el 11 de octubre, que está establecida la fecha para la primera actividad grupal, que es la actividad que precisamente empezamos a ver ayer con respecto al material que vimos ayer por la noche, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar viéndolo, analizándolo. Ayer pues les dejé algunas pequeñas tareitas con respecto a las definiciones que pudieron haber conseguido dentro de lo que es el diccionario de Guillermo Cabanela de las Cuevas, ¿verdad? Y a ver qué nos comparten hoy, ¿verdad? Con respecto a esas fuentes subsidiarias, ¿verdad? Porque ayer pues empezamos a ver por qué el derecho es una ciencia, ¿verdad? Recuerden de que esa parte es importantísima porque para el desarrollo de la tarea tal vez también nos va a ayudar, ¿verdad? Para así irlo desarrollando, que recuerden que también para ese viernes 11 es la primera tarea grupal, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué podemos decir con respecto a lo que pudimos evidenciar el día de ayer? Ayer, pues, comenzamos a hablar del material de Ángel Giraldo, que es el material base, que es el mapa para poder hacer esta actividad número uno grupal. ¿Por qué el derecho es una ciencia? Hay tres elementos que diferencian a las ciencias, que recuerden que eso lo vimos dentro de uno de los videos que está contenido precisamente en el contenido de la clase. Específicamente en el video de la clasificación de las ciencias, que ahí aparece la clasificación que propone Carl Gustav Hempel, ¿verdad? Un epistemólogo que más o menos allá a principios del siglo, digo yo, antepasado, ¿verdad? Porque estamos hablando de 1905 aproximadamente, hizo esa propuesta de esa clasificación, donde estaban las ciencias formales por un lado y las ciencias fácticas y empíricas por otro. Estas a su vez se dividen en ciencias sociales y ciencias naturales, ¿verdad? Pero antes de eso, también en el mismo video habla de tres elementos o tres características que cada una de las ciencias permite diferenciarlas una de otras. ¿Y cuáles son esos tres elementos? El objeto, el método y el fin, ¿verdad? Esos tres elementos son los que estamos viendo ahorita con respecto al material de Giraldo. ¿Por qué? Porque hablar del objeto es hablar precisamente del inicio de ese material. ¿Cuál es el objeto? Regular los comportamientos sociales que rigen a una sociedad dirigidos por un Estado en un momento histórico determinado. No se les olvide. Ese es el objeto. Y dentro del objeto, hablamos ayer de que hay dos niveles. Y esos dos niveles son los niveles en cuanto al desarrollo de la ciencia del derecho. ¿Por qué? Porque para desarrollar el objeto del derecho, regular esos comportamientos, es necesario que en la sociedad haya una necesidad, que esa necesidad sea cubierta por un cuerpo jurídico,
Y una vez que ese cuerpo jurídico es establecido para que esa ley o norma resuelva ese problema jurídico y de esa forma pues cumplir esos dos niveles. El primer nivel dijimos análisis de las hipótesis normativas que sirven de base para resolver los problemas de una sociedad en un momento histórico determinado, muy parecido al objeto. Y que existen tres condicionamientos para formular esa hipótesis normativa. ¿Cuáles son? Condicionamientos de tipo económico, político y social, ¿verdad? Ese es el primer nivel. Y el segundo nivel es ver el desarrollo pragmático de la norma, ver si la norma nos ayuda a resolver el problema. Y si es así, entonces cumple con el objetivo el objeto del derecho como ciencia. Si no lo cumple, entonces ahí hay que hacer algo. Entonces el legislador, el Estado a través del legislador tiene que ver la manera de cómo resuelve ese problema. Entonces ahí toca reformular, toca reformar, toca derogar o toca crear otra norma que permita precisamente que la misma pues cumpla con el objetivo que ha sido establecido para resolver ese problema. Ayer les dije, hay varios ejemplos que podríamos disponer para efectos de examen, ¿verdad? Brinda un ejemplo en donde podamos explicar los dos niveles del derecho como ciencia. Algunos de ustedes hablaron de algunos de esos ejemplos anoche, ¿verdad? Y fue bien interesante porque hablamos de varios temas. Dentro de los temas que desarrollamos, se recuerdan, era lo de la tasa de seguridad. Hablamos también de lo que fue la mal llamada ley antimaras, que realmente era una reforma a lo que es la libertad de asociación y que se reformula precisamente para tratar de apoyar y ayudar a resolver los problemas de inseguridad, ¿verdad? Recuerden que la concepción que tenemos del derecho como ciencia es que tenemos que ver un problema en la sociedad. Si ese problema se evidencia, entonces el Estado tiene que ver la manera de resolver ese problema. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hicimos bien el resumen? ¿Hay alguna duda hasta este momento? Estimadísimo. ¿O me quedé hablando solo? De mi No, parte, abogado. todo es bien explicado, No, abogado. abogado, todo. Ok, bueno. Bueno, listo. Ahora vamos a hablar de lo otro que comenzamos a relacionar precisamente el día de ayer. Les voy a compartir el material de Giraldo que lo tenemos aquí a la mano para que lo podamos observar. Ahí lo logran ver, ¿verdad? Sí. Ok, permítame. Aquí fue donde nos quedamos. Precisamente hablamos, permítame, solo voy a hacer una cosita porque no los escucho muy bien. Entonces me voy a poner unos audífonos que tengo acá. Por lo menos. Ok, creo que se me activó más bien el... Ay, Dios, permítame. Ok, ok, ok. Hola, hola. ¿Me pueden hablar ahorita, por favor? Quiero ver si está funcionando los audífonos. Hola, hola, estimadísimos. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, abogado. Sí, Ok, Sí, abogado. parece que me desconecté un ratito, Sí, ¿verdad? se escucha, Alex, sí, se escucha bien. Ok. Es que ahorita estaba hablando, pero creo que me desconecté un rato. Estaba intentando compartir el material. Hoy sí, aquí se mira, ¿verdad? Bueno, ayer les platicaba, si ustedes se recuerdan, de... ayer les platicaba de las fuentes formales del derecho, ¿ok? ¿Se recuerdan cuáles son las fuentes formales? A ver si se acuerdan.
Fuentes formales, aquí están. Sería ley, las no formales serían la costumbre, analogía, jurisprudencia y principios generales del derecho, ¿verdad? Si no Ok, estoy equivocado. sí. Aquí sería, si de repente lo relacionamos como quien dice, de la forma más, ay, ¿cómo les podría decir? De la forma más íntegra, las fuentes formales del derecho son dos. Entonces, son la fuente principal, que decía el compañero, es la ley, ¿verdad? Aquí. Y las fuentes subsidiarias, ay, espérenme, que todavía no tengo tanta pericia para poder hacer lo más recto posible aquí, con el ratón. Bueno, entonces, la fuente principal es la ley y la fuente subsidiaria dijimos que está la analogía, los principios generales del derecho, la costumbre. Ahí yo les dije que agregaran una más. ¿Cuál fue? A ver si se acuerdan. La jurisprudencia. Así es, sí, la jurisprudencia y por último el negocio jurídico, ¿verdad? El negocio jurídico. Bueno, a ver, ¿qué me pudieron investigar? Que alguien que de repente pues me pueda leer. Vamos a empezar con la definición de ley. A ver si encontraron la definición que brinda el Código Civil. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿O no investigaron? Perdón, la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifiesta en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o Ajá, permite. así es. Declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Aquí cambié ahorita, precisamente estaba tratando de buscar una definición. Así es. Con ley yo creo que no tenemos pérdida, porque si lo vemos desde ese punto de vista de la concepción de la ley, entonces estamos platicando de que es lo que establece precisamente la Constitución o cualquier otro cuerpo legal que cumpla lo que establece la Constitución en cuanto a lo que es la formulación de una ley. Recuerden que una ley tiene que cumplir nosotros le decimos un proceso de promulgación. Entonces, ese proceso de promulgación ustedes lo pueden leer en la Constitución de la República. Ahí en la Constitución, la ley, mientras se discute, mientras se apruebe, la ley se convierte en ley hasta que cumpla con el requisito que la misma establece al final, en donde se manda a publicar y al mismo tiempo establece que cumpla una vacación de la ley que en latín se llama vacatio legis, ¿verdad? Así se le llama a ese término. Y que establezca precisamente que después de un término establecido por la misma norma, esa vacatio legis se cumpla una vez que haya sido publicada. Entonces, una vez publicada y que haya cumplido esa vacación de la ley, entonces podríamos decir, y ya decimos que es una ley, que es una norma, ¿verdad? Nadie puede alegar ignorancia de ley. Bueno, ahí no hay pérdida en cuanto a decir, esta es la fuente principal del fin del derecho. ¿Por qué? Porque para solucionar cualquiera de los problemas jurídicos recurrimos precisamente a la ley. Vaya, yo les pregunté la vez pasada y les dije, bueno, hablamos de que si la pena de muerte era un problema jurídico, pero si al mismo tiempo también les planteé si se puede dar la compraventa entre cónyuges. Y la mayoría pues me dijeron que sí, ¿verdad? Que se puede llevar a cabo. Pero también hay que verle y encontrarle un sentido, precisamente esa parte que habla de compra-venta entre cónyuges, porque uno puede decir, bueno, ¿y qué sentido tiene? ¿Y por qué la ley lo
lo constituye como un problema jurídico porque está normalizado en la ley, como habíamos dicho. Se recuerdan que todo aquello que no es un problema jurídico no es que está establecido en la norma. Entonces, no constituye ley para las partes, ni tampoco para la ciudadanía, ni para el extranjero, ni para aquellas personas que se encuentran en el territorio nacional, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos de las fuentes subsidiarias. ¿Cómo funcionan las fuentes subsidiarias? Miren, les voy a compartir un material que precisamente se lo voy a disponer ahí en el chat para que ustedes puedan entender cuáles son las fuentes del derecho hondureño. Porque miren, las fuentes de nuestro derecho sí podríamos decir que son las fuentes formales del derecho hondureño. O sea, decirlo es plantearlo exactamente como lo estamos viendo. Ahorita se los comparto. A ver, aquí está. Permítame que me lo puso como un documento en Acrobat. Pero no quiero el enlace, sino que quiero precisamente el documento tal como está. Aquí está. Hoy sí. Entonces, se los comparto aquí. Enviamos una copia y ahí lo disponemos. Ahí está. Ahorita lo pueden abrir si gustan. Voy a hacer una cosa. Aquí tengo abierto mi WhatsApp y ahorita pues lo vamos a ver para que miren que es el documento directamente del que les compartí en el material. Ok. Vamos a ver si lo compartimos y lo vamos a leer para que vayamos entendiendo a qué nos referimos como fuentes subsidiarias. Lo logran ver, ¿verdad? Sí, sí se ve, abogado. Ok. Vamos a hacer algo. A ver, Amparo, léame la letra A. Mire que esta es la clasificación. Estas son las fuentes del derecho de nuestro país atendiendo de dónde se origina, porque una fuente es eso, de dónde se origina. Léame la letra A. Leyes o normas de derecho escrito. Sí, leyes o normas de derecho escrito, las que han sido dictadas por los órganos competentes en cada caso y cuyas disposiciones han sido redactadas en documentos escritos, constitución, leyes, decretos debidamente publicados. El derecho hondureño es derecho escrito. En Honduras la función legislativa le compete al Congreso Nacional, el que aprueba la legislación conforme en procedimiento establecido en la Constitución. Ok, si se fija, tal como establece eso Amparo y resto de los compañeros, esa es la fuente principal de nuestro derecho, igual. Esa es la fuente principal del derecho hondureño. Ahora miremos una de las fuentes subsidiarias para que entendamos mejor a qué nos referimos. A ver, José García, léame la letra B. Normas del derecho constitucional o no escrito. Son las generalidades de la costumbre en ese grado conjunto de reglas sociales derivadas de un solo o más o menos largo, tales reglas que se transforman en un derecho positivo, cuando los individuos que las practican les reconocen obligatoriedad, cual si tratarse de una ley, la costumbre convierte en derecho vigente cuando el Estado reconoce carácter obligatorio. El reconocimiento del Estado puede ser expreso cuando se realiza por medio de una ley o tácito, cuando se resuelve en casos concretos por medio de la costumbre. La costumbre tiene en nuestro derecho un papel secundario, solo jurídicamente obligatoria cuando la ley se otorga de carácter. Es una fuente supletoria mediante el derecho. El artículo 2 del Código Civil establece el principio general que la costumbre no construye derechos, sino es el caso en que la ley se remite a ella. Los casos en que la ley se remite, la costumbre en Honduras, los encontramos en el Código del Trabajo y en el Código de Comercio.
Ok, entonces aquí ya puedo explicar exactamente cómo funciona la fuente subsidiaria. Busquemos un término que sea sinónimo de subsidiario. Ahí está precisamente en esa parte. Dice fuente supletoria. ¿Ok? Cuando decimos fuente supletoria o cómo se puede plantear también en ese sentido, porque son aquellos casos, ojo, en que la costumbre, ¿verdad? Tiene un papel secundario. Ahora entienden a qué se refiere con subsidiario, pero quiero expresarles algo para que lo entendamos bien, pero bien a partir de ahora. Dice ahí que la costumbre tiene en nuestro derecho, ¿verdad? Un carácter secundario o un papel secundario, pero que solamente es jurídicamente obligatorio cuando ¿qué? Cuando la ley le otorga ese carácter. Por eso decimos que es subsidiario, o sea, se convierte en fuente principal, o sea, en otras palabras, cuando de forma supletoria o subsidiaria, entonces necesitamos el uso de la costumbre para que la misma se aplique. Miren, les voy a comentar un caso en particular que fue bien interesante. Y esto me pasó precisamente en mi práctica jurídica, hace más o menos, cuando hice mi práctica en los juzgados de la República. Fue allá más o menos como en el año 2000, por ahí, 2001, que hice pues mi práctica eh, en los juzgados. Pues miren, me tocó este caso en particular que no pude terminar precisamente en mi práctica, entonces me tocó terminarlo estando yo en mi bufete en particular. ¿Y en qué consistía? Miren, mi cliente era un prestamista no bancario, o sea que en otras palabras era un prestamista que estaba reconocido por la ley y él demandó en un lugar que era un área rural del país a un deudor que él tenía mediante una deuda que él había obtenido de una cantidad de dinero y nos buscó precisamente para poder nosotros llevar ese caso. Entonces, como era un prestamista no bancario, en este caso no tiene esa parte social, porque recuerden que cuando uno hace la práctica profesional, debe de ser pues una actividad que genere algún apoyo social precisamente a nuestro país. Entonces, por eso fue que después el caso lo llevé de manera particular. ¿Por qué? Porque un prestamista no bancario pues se está agenciando pues un beneficio debido al préstamo. Entonces ya deja de tener un matiz social. Bueno, para no cansarles el cuento, lo que pasó fue que lo demandamos, hicimos una demanda ejecutiva. En ese momento, la ley establecía que tenía que tener un título indubitado. En este caso era una letra de cambio. La letra de cambio, eh, de acuerdo a la ley, como es un prestamista no bancario, está regido precisamente por el Código de Comercio, porque está la letra de cambio en préstamos, que en este caso pueden ser civiles, que no tienen ese carácter de comercio, pero este caso era diferente porque él se dedicaba a ese rubro. Entonces era de menor cuantía. En ese caso, se hizo una demanda ejecutiva, la interpusimos ante un juzgado seccional de un área determinada aquí en el país. En este caso fue en un juzgado de paz, ¿verdad? Si no más recuerdo, creo que sí, sí fue en un juzgado de paz. Y en ese momento, en ese entonces, cuando hicimos esa demanda, pasó una situación en especial. Eh, el juez pues accedió a la demanda porque tenía el título ejecutivo, pero él me aplicó una multa. ¿Por qué? Porque la letra de cambio no estaba debidamente cancelada, ¿verdad? Y por otro lado, eh, ¿qué otra cosa tenía? No, solo era eso, que no estaba debidamente cancelada, aunque
estaban todos los requisitos que estaban establecidos en la ley. Entonces yo decía, debidamente cancelada. Si ustedes se fijan en las letras de cambio en los pagarés, se tiene por costumbre mercantil, ojo, por costumbre mercantil, cancelarlo con timbres de contratación. Entonces, en la parte de atrás o en la parte del frente del pagaré, en el caso de las letras de cambio, es en la parte de atrás, y en los pagarés en la parte frontal. Ir sobre los timbres de contratación, que ojo, son timbres que en aquel momento creo que eran calculados, creo que eran 3 lempiras por cada 1000 lempiras de deuda. No me recuerdo ahorita exactamente, pero era creo que más o menos así. Entonces, se compraba la cantidad de timbres en base a la deuda y se pegaban en la letra o en el pagaré y sobre ella firmaba el deudor. Pasa una cosa, que empiezo yo a buscar en la ley y específicamente del Código de Comercio si tenía los requisitos de ley y yo veo que los tiene. Y él me dice, la multa fue irrisoria, eran 15 pesos, porque lo que se aplicaba en aquel momento era la ley de organización de los tribunales de justicia, que era la LOAT. Y esa ley había sido trasladada a nuestro país y era tan mal copiada de que todavía decía pesos. Y yo sé que el Empira muchas veces se le decía pesos, pero realmente la LOAT fue copiada de la legislación mexicana. Y recuerden que en México sí existe, ¿verdad? El peso mexicano, ¿verdad? Entonces hasta eso estaba mal copiado. Bueno, yo como estaba comenzando a hacer, como quien dice, mi práctica, no, perdón, ya había terminado mi práctica y estaba comenzando, como quien dice, a trabajar, ¿verdad? Dentro de esa índole, pues estaba como un gallito de pelea. Yo decía, bueno, ¿por qué me va a multar si en base a ley esto no se aplica? Entonces empecé a buscar la ley. Para hacer al día siguiente quería pasar y pedirle una audiencia y pedirle a ver qué fue lo que pasó. Pues miren qué interesante. Vamos a leer esta parte que está acá, que fue lo que yo al final precisamente encontré y leí para entender mejor qué fue lo que pasó. Y yo pensé que en este caso el juez, que en ese momento bueno, un juez de paz no es un juez que tenía como por requisito ser abogado de los tribunales, pero sí era una persona que tenía más de 35 años, creo, 40 años casi, creo, de fungir como juez. O sea, tenía una experiencia bastante vasta. Miren la parte última, Código de Comercio, artículo 1. A ver, Freddy, léame esa parte que dice ahí, porfa. Ahorita, abogado. Código de Comercio, artículo 1. Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y de las demás leyes mercantiles. Pare En ahí, su Freddy. Pare Ok, ahí. Dice punto y coma, ¿verdad, Freddy? Ahí. sí, Entonces, vamos a ir parando. ¿Qué es lo que dice? Que lo que dice el Código de Comercio, los actos de comercio, las cosas mercantiles se van a regir ¿por qué? Por el código y demás leyes mercantiles, ¿ok? Está clarito. La interpretación ahí está bien sencilla. Pero, ¿qué dice después? Lea el siguiente término que está bien interesante. Ajá. ok. En su defecto, por los usos y costumbres mercantiles, Pare ahí. Punto y coma, ¿verdad? sí, Bueno, entonces, si se fijan, la cancelación de los timbres es un uso o costumbre mercantil. ¿Y qué decía al inicio de este espacio? Decía que la costumbre se toma como una fuente subsidiaria y se convierte en una fuente principal siempre y cuando sea establecida por la ley. ¿Y el Código de Comercio qué regía? Regía los actos de comercio. Y el préstamo en este caso, ni en esta situación, es un acto de comercio, sí. Entonces, como costumbre mercantil, él perfectamente, precisamente podía aplicarme esa multa por ser una costumbre que se establecía dentro de los usos y costumbres mercantiles. Ojo, fíjense que hasta se derogó más adelante la ley de papel sellado y timbres y aún así se seguían vendiendo los timbres. ¿Por qué? Porque
este es un uso y costumbre mercantil que se ha convertido ya como ley para hacer la cancelación de este tipo de documentos indubitados, porque estos documentos no dan lugar a duda, porque en aquel entonces, por eso se le llamaba que eran títulos ejecutivos, ¿verdad? Ahora cambia la figura porque recuerden que ya estamos con un nuevo código de procedimientos civiles. Entonces, ya se le llama de otra forma, ¿verdad? Entonces, si se fija, estimadísimo, dice usos y costumbres mercantiles. Entonces, ahí sí me sirvió el dicho, calladito te mira más bonito. Entonces, en ese sentido, gracias a Dios, lo gallito no se me salió delante del juez, porque aunque me multó con 15 lempiras por no haber cancelado precisamente este título, valor, pero aún así él tenía razón, porque la costumbre, en este caso en particular, sí se podía aplicar. Termine de leer ahí, punto y coma. ¿Y qué dice? Y a falta de esto, por las normas del Código Civil. Bueno, mire, para que se fije. Y aún así, a falta de esos, entonces se podrían aplicar aquellas normas que eran muy parecidas, ¿verdad? Al mismo Código de Comercio. Y lo último, Los usos y costumbres especiales y locales prevalecerán sobre los generales. ahí está la respuesta final. Los usos y costumbres especiales y locales prevalecerán sobre los generales. Entonces, de esa manera, es como vemos un ejemplo de que una fuente subsidiaria se convierte en una fuente principal. Pero ojo, siempre y cuando la ley le dé ese reconocimiento. ¿Ok? A ver, Amparo, dígame. Hola, buenas noches, abogado. Sí me perdí un poco en esta parte porque usted mencionó que efectivamente cabía la costumbre, pero el juez a usted lo multó. Ujú. Entonces, no entendí si usted estaba en lo correcto o se No, había equivocado. él estaba en lo correcto. ¿Por qué me multó? Porque yo le presenté el título valor sin que esté cancelado con los timbres, ¿me entiende? Ah, Entonces, ok. como es un uso y costumbre mercantil que en ese ya desde mucho antes se utilizaba, ¿verdad? Para cancelar esos títulos valores, entonces él tenía razón y me multó bien porque no estaba debidamente complementado. Por eso es que les digo, estudiar el derecho, y les vuelvo a repetir siempre constantemente, uno cuando estudia derecho tiene que fijarse en todas las aristas que pueden haber con respecto a cada tema. Porque uno a veces cree, bueno, sí, me voy a la ley especial. La ley especial para los actos de comercio es el Código de Comercio. Y el Código de Comercio me decía cuáles son las características que tenía este título valor, que era la letra de cambio. Y según yo, no tenía ninguna falta, no le faltaba nada. Por eso es que yo estaba molesto, porque el juez me multó, porque me decía que no estaba debidamente cumplimentada precisamente la letra de cambio o título valor. Hasta después me di cuenta, en base a este código, en base al artículo 1, cómo se aplica los usos y costumbres mercantiles. Entonces, el uso del papel sellado, bueno, eso queda excluido en este caso. Aquí es el uso específico de los timbres para estos títulos indubitados generó precisamente esa obligación de utilizarlo por ley, ¿verdad? Para cancelar los títulos valores en este sentido, ¿verdad? Entonces, ese fue un caso en particular que me pasó hace mucho tiempo y es para que se fijen cómo entonces se convierte la costumbre en una fuente principal. Ese es un caso del Código de Comercio. Ahora leamos el artículo 18. A ver, Mario, léame lo que dice el artículo 18 del Código del Trabajo. Eh, Código de Trabajo, artículo 18. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver, en primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. Ok, pare ahí.
Dice, los casos no previstos en este código. Se parece a lo que dice el Código de Comercio, ¿verdad? Mario. Sí, tiene similitud. Ok. Y dice, por sus reglamentos y demás leyes del trabajo se deben resolver. En primer término aquí, ¿qué ubica? Los acuerdos y principios del derecho del trabajo, ¿sí? Sí. Bueno, en el Código de Comercio, ¿qué es en su defecto lo primero? Los usos y costumbres mercantiles. Ven que Uso de hay una procedimiento. diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia. Y dice, en segundo lugar, siga leyendo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la Bueno, costumbre. ahora, punto y coma, párele ahí. Mire qué interesante, la ley por eso hay que saberla interpretar. Dice punto y coma, hay que hacer una pausa. Primero, en primer lugar, por los acuerdos y principios del derecho del trabajo. En segundo lugar, por la equidad. ¿Hasta dónde entra la costumbre, Mario? Hasta aquí, ¿verdad? Sí. Ahí dice, ¿cómo dice? La costumbre. La costumbre o el uso locales, Exactamente. ¿Y qué más dice ahí? en armonía con dichos principios. ¿Qué significa eso, Mario? De que esas costumbres y usos locales no pueden ser contrarios a los otros dos aspectos que se mencionaron en primero y segundo lugar. Dice en armonía, ¿verdad? Eso es lo que interpretamos. Y punto y coma. ¿Y qué dice por último? Y por último, de acuerdo con las disposiciones contenidas en los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, los Ok. principios del derecho común, jurisprudencia y doctrina. Mire, ve, hasta casi por último, ahí está también la jurisprudencia, miren, que es otra fuente subsidiaria. Entonces, ese es el orden que se sigue y bueno, es para que se fijen en los asuntos del Código de Comercio, la costumbre tiene primer lugar, pero en los asuntos que tiene que ver el Código del Trabajo en el artículo 18 es hasta el tercer lugar. O sea, primero hay que irse por los principios del derecho del trabajo, después hay que irse por la equidad. Y ojo, permite la costumbre y los usos locales, pero tiene que ir en armonía con los otros dos aspectos. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo la costumbre se convierte en ley. No sé si me entendieron exactamente cómo funciona esta fuente subsidiaria. Sí, abogado. Excelente. Bueno, ahora entonces me gustaría que me leyeran la definición de costumbre que ustedes consiguieron para ver si es de acorde a lo que tenemos aquí en este documento. A ver, ¿quién me lo puede compartir? ¿Alguna o algún voluntario? Yo, Sí. prácticamente es lo de costumbres son las normas jurídicas no escritas. Ujú. Así es. Son costumbres no escritas. Y ojo, si le agregamos un poco más, dice ahí que esas reglas son un conjunto de reglas sociales que se van usando y que a lo largo de más o menos el tiempo se van transformando en derechos que se van aplicando precisamente a cada uno de esos casos que de repente no están establecidos en la ley. Dígame, Amparo. Yo tengo otra definición de costumbre. Es una fuente independiente del derecho que nace y se desarrolla al margen de la ley. Bueno, es un ejemplo. ¿Se recuerdan que les había dicho qué son las fuentes subsidiarias? Es una fuente supletoria, es una fuente secundaria, y ahí lo menciona, ¿verdad? Amparo. Dígame. Ahí lo menciona, que es una fuente que trabaja al margen de la ley, o sea, Sí. trabaja a excepción de la aplicación de la ley. A eso se refiere. Sí, correcto, porque sí va de la mano, pero no puede estar encima de la ley. Tiene que ser de Exactamente. acuerdo. Sí. Pero
vuelvo y les repito, la costumbre tiene carácter de obligatorio, pero siempre y cuando la ley le otorgue ese carácter. ¿Ok? Si la ley lo menciona, usted puede utilizar la costumbre como una fuente subsidiaria y se convierte en una fuente principal una vez de que usted lo utilice en ese vacío legal. Mire, no nos gusta utilizar esos términos porque a veces se utilizan, por eso dice, de manera secundaria, porque nos creemos a veces como seres humanos tan perfectos que la ley misma es perfecta, pero no es así. Recuerde que somos seres imperfectos, ¿verdad? Pero que de alguna manera a veces al formular la ley hay aspectos que no quedan normalizados. Entonces hay problemas que de repente se tienen que solucionar, pero que mientras no los establezca literalmente la ley, entonces nos toca recurrir a esas fuentes supletorias, a esas fuentes subsidiarias, que en este caso está la costumbre. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen una duda hasta acá y le vamos entendiendo a estas fuentes subsidiarias. ¿Vamos bien? Todo claro. Ok. Ahora Todo bien. definamos el derecho, perdón, la jurisprudencia. ¿Qué consiguieron ustedes de jurisprudencia? Yo lo explicaría con mis propias palabras según una clase que llevé anteriormente. El Ajá, abogado es decir, si yo tengo un caso y ya se han emitido tres sentencias anteriores, en el caso similar, yo puedo hacer valer esa jurisprudencia para que se aplique la misma sentencia. así es. Exactamente. La jurisprudencia nace de un derecho que se llama derecho consuetudinario. ¿Y qué es, en defecto, derecho consuetudinario? Es la costumbre. Por eso les digo yo que la costumbre va muy parecido a lo que es la jurisprudencia, pero aquí hay una diferencia. Esto se utiliza en la Common Law. La Common Law es un derecho que está regido no por el derecho escrito, que es el que se aplica en nuestras normativas. El derecho consuetudinario, que después se convierte precisamente en el Common Law o derecho común, ¿verdad? Se convierte en jurisprudencia en las normativas de derecho inglés. A eso se refiere. A ver, Regina, dígame, ¿qué duda tiene? Es que según el diccionario que usted mandó, Sí, yo había sí, sí. puesto que la jurisprudencia es la ciencia principal del derecho científico, que se define comúnmente como la ciencia de lo justo y de lo injusto también. Ujú. Y va más o menos retomando precisamente de dónde se da el origen de este tipo de derecho, porque aunque no lo crean, el derecho escrito y el common law fueron derechos que se fueron aplicando, ¿verdad? Desde un comienzo, ¿verdad? En buena parte de nuestras legislaciones. Pero la diferencia es que en Estados Unidos, por ejemplo, se aplica ese tipo de derecho jurisprudencial. Ustedes ven que allá los abogados que estudian casos prácticos, porque es lo que la costumbre les dicta. Y ojo, ¿cómo lo defienden en otros casos? Bien lo dijo Regina. ¿Y quién más que me dijo? Sí, Regina fue que me dijo, ¿verdad? Que en la clase con el docente le había dicho que eran tres sentencias, ¿verdad? Así era. Sí, efectivamente. Ah, perdón, no era Regina. Regina fue la que me dio el concepto, Amparo. Bueno, entonces, si vamos en ese sentido, eso sí se retrotrae a nuestro país. ¿Por qué? Porque se convierte en jurisprudencia aquel derecho común, porque es repetitivo y no solamente eso, se va cubriendo esos espacios. ¿Por qué hablamos de tres sentencias? Miren, es muy común, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, hay unos autos que se llaman autos acordados. Esos autos son jurisprudencia para los casos particulares que emite la Corte Suprema de Justicia. Y eso constituye una legislación que no nace del poder legislativo, sino que nace de la práctica común del procedimiento que emite la Corte Suprema de Justicia. Y eso se convierte en ley. Y se convierte en ley
precisamente por el uso, ¿verdad?, de ese derecho jurisprudencial. Se convierte en derecho de jurisprudencia. Entonces, eso se aplicaba de igual manera. Antes estaba establecido así como jurisprudencia en nuestra Constitución y hablaba de esas 3 sentencias. ¿Por qué? Porque hay cosas que de repente no están contempladas en nuestro derecho en algunos casos en particular, porque la ley tiene un carácter general. ¿Cuándo se aplica de manera particular? Cuando se aplica a una sentencia, porque esa sentencia se dicta a un particular, ¿me entienden? Entonces, por eso, en ese sentido, a veces la ley, como tiene un carácter tan general, es tan difícil aplicarlo a un caso concreto, aunque la ley es para todos. Pero en este sentido hay que buscarle entonces un sentido para poder aplicarlo a ese caso concreto. Entonces, la jurisprudencia nos ayuda a cubrir ese vacío de manera supletoria. Pero vuelvo y les repito, Amparo, Regina y demás compañeros, la jurisprudencia se permite siempre y cuando la ley lo establezca. En el caso del Código Penal hay un aspecto jurisprudencial que se llama doctrina legal. Entonces sí está contemplado y se toma como una fuente subsidiaria y se convierte en una fuente principal porque se menciona en esa área jurídica, ¿verdad? Y así también en algunos aspectos de carácter general, porque fueron retomados precisamente de la misma Constitución de la República de Honduras como también de otros códigos y leyes especiales. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, estimadísimos, porque ya son las 7:55, se fue rapidito el tiempo. Entonces, bueno, vamos a dejar las otras fuentes subsidiarias para después. No sé si me van entendiendo. Ya hablamos de la ley, ya hablamos de la fuente principal y hablamos de 2 fuentes subsidiarias, que en este caso es la costumbre y otra que está muy parecida a la costumbre, que precisamente es consecuente de la misma costumbre, que es la jurisprudencia. Cuando nos volvamos a ver, como les dije al principio de la clase, hay que esperar la confirmación del feriado morazánico, ¿verdad? Que hasta lo más seguro mañana pues se va a confirmar. Si no cualquier otra cosa, pues vamos a estar conectados, ¿verdad? A través del chat del WhatsApp. Y sí les recomiendo que estén al pendiente de eso, ¿verdad? Todas estas actividades, pues hay que desarrollarlas. Tratemos de aprovechar ese tiempo libre que tenemos. No les digo que de repente se vayan a tomar todo el feriado, ¿verdad? Pero sí, de repente, pues para que vayamos haciendo algunas participaciones conforme a cómo lo solicitamos dentro del acumulativo de la clase, ¿verdad? Entonces, están los foros. Recuerden que están esas 2 primeras actividades para el 11 de octubre. Y ojo, las otras actividades de la clase número 2 están para la siguiente semana. Entonces, tratemos en lo posible de no dejar de la mano cada actividad y vayamos haciendo el trabajo grupal que nos corresponde, ¿verdad? Espero que ya las personas que faltaban, pues ya con sus grupos ya estén todo totalmente constituidos y ya estén trabajando, ¿verdad? En el trabajo grupal. Voy a estar ahí al pendiente siempre a través del WhatsApp y cualquier duda que tengan, pues en horario de oficina, con todo gusto yo les voy a atender, ¿verdad? Aunque estemos de vacaciones, no se preocupen, ahí voy a estar al pendiente. Si no les respondo al momento, pues despuesito, pues vamos ahí a responderles, ¿verdad? Sí tratemos en lo posible de avanzar en esas actividades. Si no se puede, pues aprovechen esta semana, ¿verdad? Para descansar y si se puede, pues para avanzar un poquito, ¿verdad? En las actividades que tenemos ahí pendientes. Bueno, estemos al pendiente de lo que nos informen y si Dios lo permite, pues nos miramos la siguiente semana, el lunes 7 de octubre, si así Dios lo permite, si no hay ningún inconveniente y así también pues emita el comunicado correspondiente a la Universidad Nacional, así como pasó hoy. Ya ve que al final pues se pudo establecer hoy a través de esta vía. Voy a subir este video, ¿verdad? Para que después se los comparta a ustedes y siempre tenerlo como soporte, ¿verdad? Para quienes de repente no pudieron conectarse hoy. Hoy solo estuvimos pues 10 conectados. Somos más o menos, ya sabemos, somos 2 en el listado, ¿verdad? Pero normalmente pues estamos en clase entre 9 a 11, ¿verdad? Entonces,
esperamos pues que los demás se vayan sumando, ¿verdad? La próxima semana. Bueno, cuídense y no sé si hay alguna duda o todo está bien claro y si cualquier otra situación, pues ya saben, estamos para servirles. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Buenas Gracias, noches. abogado. Buenas noches a todos. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.